está en línea Orlando Ferreres. Orlando, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? A ver, muy bien. Te voy a hacer una pregunta que te hice muchas veces en la historia de nuestra relación y vos siempre respondiste mal. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Mal. Bueno, gracias, Orlando. Hablamos en 6 meses. No, a ver, bueno, cómo no. Contanos tu visión de lo que pasa, de lo que puede pasar. ¿Qué perspectiva tenés? Bueno, en principio lo que se logró fue que un organismo del Estado vendió una cantidad de bonos que tenía, de los ajustables por inflación, y eso hizo caer mucho la perspectiva de estos bonos, hasta que el Banco Central decidió comprar bonos cortos, pero eso traía problema con los bonos más largos, o sea, de mayor plazo, y entonces faltaba liquidez también en los fondos comunes de inversión. Así que finalmente decidió una solución que yo creo que fue buena, que fue la de comprar todos los bonos de todos los plazos, y de esta manera darle liquidez a los fondos comunes de inversión, con lo cual logró hacer pasar un momento difícil, pero quedó mucha liquidez en el mercado y entonces la gente compró dólares, por ejemplo, entre otras cosas, además de que también, como ustedes dijeron, falta mercadería en las góndolas, no está todo, hay mercadería más chica también. Otra de las cosas que se ve es el faltante también de mercadería. O sea, esto trae como consecuencias política económica más recesiva, y entonces en el último mes, en el mes de mayo, sacamos el índice de actividad económica que cayó 1,2 respecto de abril, o sea, está teniendo un problema producto de los desabastecimientos y de otras cosas más, de forma tal que entre la ayuda del dólar y otros factores se nota una menor actividad económica, y yo creo que eso también trae como consecuencias políticas, porque bueno, la imagen negativa de los principales actores de la política empieza a funcionar muy fuerte. Por más que mantienen algo de la imagen positiva, evidentemente la imagen negativa va creciendo. Así Orlando, que tiene consecuencias políticas y económicas. Orlando, ¿qué tal? Buen día. Jairo Estracha te saluda. ¿Y ese dato de mayo que te dio para abajo la industria y la actividad económica en general contra abril, vos lo ves como un tropezón o es el comienzo de un estancamiento? Yo creo que es el comienzo de un estancamiento, donde no se va a notar un aumento, salvo algún mes que haya un aumento, pero no va a haber un aumento permanente, sino que va a ser un estancamiento todo el tiempo. Me parece a mí que estamos teniendo esa situación bastante descontrolada de la actividad económica, y entonces ya no va a crecer mucho. Recordemos que el año pasado crecimos 10,5% o algo así, y que el arrastre era de 4%, es lo que va a dar este año quizá, o algo menos, pero no más de eso, y con una inflación que la calculamos ahora en 80%. Y cuando mirás el universo de cotizaciones del dólar, del oficial a 127 al contado con líquido 151, ¿en qué lugar de esa paleta de colores, diría mi compañero, ubicás el dólar de la economía hoy? Te lo pregunto porque había una época que vos hacías el dólar Techín, en el boletín Techín, donde veías cómo tenía que estar el dólar para la producción industrial argentina. ¿El dólar de la economía de hoy cuál es? Más o menos 180 pesos. Este sería el tipo de cambio que correspondería. O sea, está pasado de largo, los paralelos están pasados de largo. Los paralelos están pasados de largo y el tipo de cambio oficial está demasiado bajo, porque se fue quedando durante el año pasado, que creció menos que la inflación. Entonces se atrasó. El tipo de cambio promedio, según como lo calculemos, con respecto a Estados Unidos, da 160, y con respecto a todos los países con los cuales comercializamos, es decir, un tipo de cambio múltiple, da 180, o sea que tendremos que tener un tipo de cambio más alto para poder estabilizar en un solo mercado todo este conjunto de cotizaciones en una sola, ¿no? Orlando, 2 preguntas. La primera, lo que vos describís, a ver, quiero ser esquemático, exageradamente esquemático por razones didácticas. Hay escenarios de bonanzas
claramente este no es un escenario de bonanza. Hay escenarios de malaria y hay escenarios de crisis históricas. Que el 2001 fue una crisis histórica, el 89 fue una crisis histórica. El 2018-2019 se acercó una crisis histórica, es decir, variables completamente descontroladas, la inflación subiendo, un nivel de incertidumbre enorme. ¿Vos tendés a pensar de que estamos hablando del año que sigue hasta que empiece el siguiente mandato presidencial, sea quien sea el que tenga que conducirlo? En el año y pico que falta para eso, ¿imaginás un año de malaria o un año de una crisis realmente de esas que uno no se olvida nunca más en la vida? No, yo creo que no va a haber una crisis de la que no se olvida nunca en la vida, sino que se van a ir estirando todas estas cosas mediante distintos parches, y de esta forma se va a ir logrando llegar a las elecciones, que es un poco el objetivo que tiene el gobierno, llegar a las elecciones y entregar el poder. Me parece que es por ese lado que va la cosa. Ahora, ¿cómo va a ser esto? Es muy difícil de pronosticar, porque puede haber también problemas más generales que nos lleven a una crisis más profunda, pero yo no lo estoy viendo en la consultora como una alternativa posible, sino que va a seguir estirando de una manera u otra la situación actual de cierta crisis, pero no una crisis tan relevante que llegue al 89 o al 2001, no llega a eso. Orlando, y si vos tuvieras que pensar, ponerle que el próximo presidente dice, Orlando, aconsejame, o sé mi ministro de Economía, tu enfoque general sobre lo que debería ser, yo sé que depende de las condiciones, depende de mil cosas, pero tu enfoque general sería ¿cuál? Para mí un enfoque más realista con todas las variables, por ejemplo, todo lo que es tarifa de servicio público deberían ser realistas y no atrasarlos tanto, porque eso es lo que está pasando ahora. Por ejemplo, también con el gasoil y otros productos que por ahí van a faltar durante la mayor parte del invierno, como todo lo que es combustibles. Evidentemente yo creo que hay que ir a un mercado más realista y poner los precios que corresponden. Todo eso no es nada fácil, pero es lo que hay que hacer, me parece a mí, para poder evitar un déficit fiscal tan grande como el que tenemos, que nos va llevando a este riesgo país de 2.500 y algo de puntos, que es, digamos, muy alto, más alto que de Ucrania o similar. Eso que está en guerra, en dificultades, ¿no? Orlando, te agradezco mucho la deferencia de atendernos y espero que alguna vez en la vida yo te pregunte cómo la ves y digas más o menos. Más o menos, no sé. Creo que no. ¿Quién te dice? Pronto. Y muchas gracias. Orlando Ferreres, economista, consultor, hablando con nosotros.